on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorri izan. Atzo bezala eskertu nahi nuke etorri zareten guztioi, eskertu nahi nuke ere Eusko Jaurlaritzaren laguntza, alkatearena, kultura alorreko zuzendariarena, zinegotziarena, eta jardunaldi hauek aurrera eramaten lagundu diguten guztioi. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Al igual que hacía ayer, quería agradecer a todas las personas que habéis venido a estas jornadas. Quería también agradecer al Gobierno vasco, al alcalde, al concejal de Cultura y a la directora del área sociocultural del Ayuntamiento, porque gracias a todos ellos ha sido posible llevar adelante estas jornadas. Tampoco me quería olvidar de todas las personas procedentes de diferentes colectivos, del colectivo de profesores y profesoras, de centros escolares, de diferentes bibliotecarios y bibliotecarias de otras bibliotecas que van a participar hoy, a las que habíamos invitado a intervenir y que, bueno, desde el primer momento apuntaron de muy buen grado. Y seguidamente os paso a presentar a Antonio Rivera, que nos acompaña. Tenemos el lujo de poder contar con él hoy en Ermua. Antonio Rivera es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Ha sido vicerrector del campus de Álava durante los años que van de 1997 al año 2004. Además, ha sido parlamentario en el Parlamento Vasco. Actualmente es viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco. Es autor de diferentes publicaciones relacionadas con su área de trabajo en la historia, fundamentalmente, y también escribe diferentes artículos de opinión en prensa. Además, quizá lo más destacable de Antonio Rivera es que se trata de una persona muy comprometida con todo aquello en lo que trabaja y con todos los retos que se impone a lo largo de su vida. En este momento, uno de sus retos, yo creo el más importante, es su trabajo en el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y dentro de este Departamento de Cultura las bibliotecas ocupan un lugar importante. En este sentido, deciros que el año pasado, en un encuentro que tuvimos en nuestra biblioteca, tuvimos la ocasión de charlar con él y transmitirle nuestra preocupación por las bibliotecas escolares, y bueno, la verdad es que tenemos que agradecer que recogiera ese testigo y que se haya animado a acompañarnos un día como hoy, donde nos encontramos profesionales de diferentes bibliotecas, y bueno, podrá escuchar más adelante, o podremos, quizá contando con su presencia, conocer su opinión respecto a algunas cuestiones que os planteéis, y que, bueno, que quizá nos pueda decir un poco más sobre, bueno, eso, nuestras preocupaciones en este momento en torno de la biblioteca pública. Y bueno, sin más, muchas gracias por venir. Yo no sé si es desde los tiempos del Quijote, pero el decir que uno tiene una cultura libresca está mal visto, ¿no? Porque parece que es un conocimiento de la realidad muy intermediado, falseado, alterado por ese intermediario que es el autor, el novelista, el escritor, en definitiva, el libro como entre tanto, entre el sujeto observador y la realidad. Pero uno no deja de tener una cultura libresca, y en este caso yo cada uno de los días me encuentro que como viceconsejero de Cultura uno tiene un montón de parcelas a las que atender, y posible a la que más cariño pone es esa que tiene que ver con la cultura libresca. Es decir, uno persiste en el error, si acaso es un error tener ese tipo de relación con la realidad, y desde luego que el libro, la lectura y lo que tiene que ver con el libro y la lectura, las bibliotecas en definitiva, no voy a decir qué es lo que mejor le sale a uno, porque eso sería presuntuoso y posiblemente no tuviera nada que ver con la realidad, pero por lo menos sí que es cierto, y lo digo aquí, no lo diré fuera de esta sala para no perjudicar mi escasa carrera política, que es en lo que más cariño, sin ninguna duda, pongo, y donde más confianza
establezco, ¿no? Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Sara, por la presentación, pero yo creo que es así. Es decir, los tiempos están cambiando, vivimos unos tiempos de tremenda transformación, llevan cambiando también demasiado tiempo, ¿no? Pero como trataré de explicar en esta breve exposición, desde luego uno echa en falta muchas veces la tranquilidad, el juicio sereno, la capacidad reflexiva que permite al individuo abordar la realidad desde la perspectiva de la lectura sosegada, tranquila, casi en términos decimonónicos. Estos tiempos están cambiando y ya no tenemos demasiado tiempo ni para tener tiempo para esa lectura sosegada, ni para considerar que esta lectura sosegada es la base de nuestro conocimiento. Pero yo todavía sigo teniendo un pensamiento en esa relación, sigo pensando que las cosas funcionan de esa manera y que estos tiempos que están cambiando en alguna parte, como ya un tipo entrado en la mitad del siglo, empiezan a no gustarle demasiado algunas cosas. Cuando nosotros llegamos al gobierno, ya hace 16 meses, algo así, una de las primeras intenciones que llevábamos en la cartera era hacer una cosa que no se había hecho en 30 años de gobierno autonómico en Euskadi, que era un plan de fomento de la lectura. Y entendíamos que era una obligación, quizás en otros tiempos hubiera otro tipo de necesidades y de obligaciones, pero que era el momento llamado a que pudiéramos abordar esta cuestión. Y además coincidió en el tiempo con el hecho de que el propio Parlamento, una proposición que fue respaldada por el conjunto de los grupos, también nos estableció un mandato en esta misma dirección, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos en estos momentos, entre otras muchas cosas que se hacen en el Departamento, enfrascados en un primer informe o documento que ya se ha elaborado por parte de un especialista sobre cómo abordar esta cuestión del plan de fomento a la lectura, que no es cosa fácil, que tampoco es una cosa que tiene un vademecum o un catón que se desarrollan 2 pasos y resulta exitoso, ¿no? Tenemos experiencias contradictorias en ese sentido y estamos ya en la fase de dar el paso de contratar, encargar, sacar a concurso este plan de fomento de la lectura. En este plan de fomento de la lectura hay una pieza clave, y una pieza clave con 2 patas, que son las que se reúnen en estas 2 jornadas, que son las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. No podremos hacer absolutamente nada, y esto es de perogrullo, si queremos sacar adelante un plan de lectura y no nos apoyamos en las 2 patas, en las 2 bases fundamentales que son la proyección de la lectura al ámbito ciudadano a través del instrumento fundamental que es la red de bibliotecas, que son las bibliotecas públicas, o como es el echar mano de la pieza fundamental que es asentar desde el principio, desde los primeros pasos de la vida de los niños y de las niñas, esa disposición, esa capacidad para entroncar con el libro, y es una tarea, una función que tienen agendadas las bibliotecas escolares. Bibliotecas públicas y bibliotecas escolares que no estoy del todo convencido de que siempre anden en el adecuado maridaje e interrelación, y que por lo tanto una jornada como esta que aquí se plantea es de una extraordinaria utilidad y oportunidad, porque precisamente, como os digo, está en la base de esto que nos va a llevar a reflexionar o trabajar en esta línea del plan de lectura. Eso por un lado, una utilidad muy, muy inmediata, y en segundo lugar, la eterna cuestión por la que empezaba al principio, de hasta qué punto y de qué manera las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos nos están alterando sustancialmente la relación que tenemos con el libro y por lo tanto con la lectura. Como ha presentado Sara, yo soy historiador y yo suelo explicar a mis alumnos que cada una de las disciplinas, en definitiva, lo único que educa es una manera de ver la realidad. Y yo como historiador pues veo la realidad en términos históricos. Los ingenieros lo verán en términos de ingeniería, o los economistas en términos de cómo circula la moneda de aquí para allá. En términos históricos, y hablando de la relación del individuo con el libro y con la lectura, casi se podría establecer un trasunto un tanto tosco, pero para un martes a la mañana, si me lo permitiréis, entre las 3 grandes revoluciones de la historia y las tres relaciones que ha tenido el sujeto humano con la narración. Las 3 grandes revoluciones de la historia: la revolución neolítica, la revolución industrial y la revolución tecnológica que estamos ahora viviendo.
y casi correspondiéndose en el tiempo, pero sí por lo menos casi en el estereotipo histórico que hacemos, se corresponden con la fase de oralidad, la fase no escrita, al punto de que en las viejas explicaciones históricas, acordaros que decíamos que la raya entre la prehistoria y la historia es no la aparición de la agricultura, de la ganadería, sino la aparición de la escritura. Ya no se dicen esas cosas, pero bueno, recordémosla que todavía sirven como raya, que está como hilo, está bien traído, ¿no? Entonces, le corresponde a la época anterior al Neolítico esa fase de oralidad, donde la indefectiblemente humana pulsión a contar, narrar, explicarse las cosas y explicárselas a los demás pasa por un procedimiento que no tiene otro soporte que el contar las cosas o dibujar las cosas. Hay un segundo periodo que vamos a hacerlo coincidir, insisto, toscamente con esa revolución industrial, que es lo que corresponde aquí, en donde la escritura y la lectura se extienden y tratan de llegar al común de los mortales. Es decir, porque es que desde que empiezan los primeros alfabetos hasta la revolución industrial y después de la revolución industrial, la escritura está ahí, pero no es moneda común de los ciudadanos. Es precisamente hace muy poco tiempo todavía cuando tenemos, y no todas, como bien sabéis, sociedades alfabetizadas, donde nos comunicamos y donde no saber leer y escribir es estar fuera de la realidad, estar fuera de la ciudadanía, estar fuera incluso de los propios derechos plenos, ¿no? Y en tercer lugar, o como tercer estadio, es el que vivimos en este presente. Vivimos el presente marcado por esta revolución tecnológica, donde, y aquí quiero enganchar, se nos plantea una relación con el libro y con el hábito de la lectura un tanto singular. A mí me gusta decir que es una relación donde los peligros se ven en términos, vamos a decirlo así, contradictorios. Es decir, se ven por exceso o por defecto. En un caso, Carlos lo ha dicho en la presentación, se señala en el sentido de que el gran temor que tenemos efectivamente a la brecha digital, es decir, el gran temor que tenemos al hecho de que por circunstancias de orden cultural o por circunstancias de orden social nos dejemos una parcela importante de la ciudadanía, de la sociedad, fuera de las posibilidades de acceso a la comunicación, a la interrelación con otros seres humanos que proporcionan las nuevas tecnologías. Esto es una parte de la realidad y es muy fundamental y muy importante y suele, desde la perspectiva de los expertos, suele ser la que conduce constantemente los procedimientos a llevar a cabo en este tema que nos ocupa hoy, cómo nos relacionamos con la lectura y con el libro. Pero yo no le doy menos importancia a otras cuestiones que quizás pues, por debajo, por defecto, también se están produciendo y que están ahí, que también nos afectan directamente. Señalaré dos que están íntimamente ligadas. La primera, la victoria del audiovisual en las nuevas generaciones. Es decir, el hecho de que los procedimientos tecnológicos contemporáneos, nuevos, ¿no? Soportados sobre todo en lo audiovisual, han irrumpido, se han asentado, incluso han arrasado entre nuestras nuevas generaciones. Son generaciones para las cuales la relación con la lectura se hace extraordinariamente difícil, porque precisamente lo audiovisual les introduce en un mecanismo, en una velocidad, en unos hábitos que casi resultan contradictorios con la velocidad de la lectura. Y eso es un problema que tenemos. Es decir, si ahora estuviéramos en una reunión de directivos de medios de comunicación, están aterrados porque no tienen nueva generación lectora y compradora, en este caso, que los jóvenes se levantan a la mañana, encienden el ordenador, hacen un repaso muy somero a lo que es la página web que tengan de su medio de comunicación correspondiente, porque eso es cierto, que afortunadamente nuestros jóvenes no pasan o sea que eso está claro, miran y si acaso cogen el gratuito antes de entrar en la facultad o en el trabajo y ya no venden ni el correo, ni el diario, ni el Bella, ni nada. Esto es un problemón tremendo, ¿no? Pero también, y muy vinculado a esto que decimos, y es una reflexión que evidentemente os habrá ocupado a vosotros y vosotras mucho más tiempo que a mí, pero la relación que tenemos y que tienen sobre todo, no tanto nosotros, sino que tienen estas nuevas generaciones con la lectura a través de estos soportes y de estos medios de transmisión es muy diferente. Es muy diferente la mesura y la tranquilidad de leer un libro, ir pasando las hojas, donde me recuerda aquello que explicábamos de la relación entre la herramienta y la máquina, ¿no?